Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 16, el último capítulo de esta carta de Pablo a los romanos. Hoy estaremos revisando la segunda parte. Hemos visto referente a los diferentes saludos a los cristianos en Roma que realiza Pablo. Estos saludos es para muchos cristianos diferentes y dentro de lo que está escrito en los versículos del 5, la parte B, hasta el versículo 16, aquí también vemos varios saludos. Y dice la palabra de Dios: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Esto de la expresión escogido en el Señor tiene la idea de que Rufo tenía cierta eminencia entre los cristianos de Roma. En realidad no se refiere a la elección en Jesús, pero es allí también en donde se menciona otro nombre, el nombre de Nereo. Dice aquí que en el año 95 después de Cristo, dos romanos distinguidos fueron condenados por ser cristianos. El esposo fue ejecutado y la esposa fue desterrada. El nombre de su siervo principal era Nereo. Este pudo haber sido el mismo Nereo mencionado aquí, y él quizás fue el que les trajo el evangelio a estas personas. Pero es así como se va relatando y cómo se va extendiendo estos saludos a las diferentes personas que se encontraban en Roma. Allá en el capítulo 16, versículo 14, la palabra de Dios dice: saludad a Asincrítico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y es precisamente aquí se menciona en este versículo a cuatro nombres, pero Pablo encuentra decir algo maravilloso de casi cada uno de ellos o del resto de los nombres. ¿Por qué? Notando sus labores, su estima por ellos, utiliza también la palabra amados. Su posición es del Señor, en el Señor, dice que es aprobado en Cristo, aprobado en el Señor o escogido en el Señor. Estas son las expresiones que utiliza Pablo para destacar la labor que estas personas hacían en la obra de Dios. ¿Qué ejemplo tan tremendo es este? Porque aquí también vemos cómo muestra la manera en que Pablo usa palabras de ánimo para edificar al pueblo de Dios. Él fue generoso al dar cumplidos, sinceros y maravillosos a todas estas personas. Tal es así que nosotros vemos que propiamente utiliza todo un capítulo para manifestar, y mencionando varios nombres, para manifestar esa labor que ellos realizaban y reconocer que en realidad hubo algo especial en cada una de esas personas. Dice más adelante: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esta frase, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, implica que esto era algo que podía sonar extraño en nosotros, pero si nosotros recordamos también allá en Lucas capítulo 7, versículo 45, la palabra de Dios dice: cuando Jesús hablaba, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Aquí nos muestra lo común que era saludarse con un beso. Jesús reprende a un fariseo porque no le dio el beso cuando entró a su casa, cuando él llegó a su casa a esa invitación. Entonces aquí vemos que al parecer esta práctica fue abusada lamentablemente más tarde, cuando Clemente de Alejandría se quejó de las iglesias donde la gente hacía que la iglesia sonara con besos, y dice que el uso sin vergüenza de un beso ocasiona sospechas
de los malos informes. Entonces esto ya no era algo real, algo natural, algo que nacía del corazón, sino que vemos allí que utilizaban eso de una forma muy fingida. Allí entonces vemos más adelante que el valor de los saludos extensos de Pablo a la iglesia romana. Él continúa con estos saludos y en los mismos versículos que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que comenta aquí León Morris? Explica que esta sección demuestra que la carta a los romanos fue una carta para personas reales, no inventadas. Y hasta donde podemos ver personas comunes que trabajaban juntamente con Pablo ayudando en su ministerio. No fue escrita para teólogos profesionales, sino, como se menciona aquí, para personas comunes que trabajaban en la obra del Señor. Ahora, más adelante nosotros tenemos un comentario de Spurgeon. ¿Qué es lo que dice aquí en este enunciado? Ellos eran como la mayoría de nosotros, individuos comunes, pero amaban al Señor. Y por lo tanto, mientras Pablo recordaba sus nombres, les envió un mensaje de amor, el cual se preservó en las Santas Escrituras. No pensemos solamente en los cristianos distinguidos exclusivamente para que olvidemos el rango y lugar del ejército del Señor. Sigue diciendo Spurgeon, no dejen que el ojo descanse exclusivamente en la primera fila, sino amemos a todos los que Cristo ama, valoremos a todos los siervos de Cristo. Y aquí dice algo muy fuerte, pero real. Es mejor ser el perro de Dios que ser la querida del diablo. Es interesante cómo aquí nosotros podemos ver, y sobre todo lo que aquí nos enseña este enunciado, es que valoremos todo lo que las personas más sencillas que exista en una congregación, cuando nosotros vemos ese corazón que lo único que quieren es agradar a Dios y buscan la manera de servir. Noten aquí las mujeres que se menciona en este capítulo, porque esto es lo importante. Aquí Pablo también, no solamente a los hombres, sino también a todas las mujeres que estaban involucradas en esta labor, en este trabajo, en esta dedicación a servirle al Señor, se mencionan nombres como Febe, Priscila, María, Trifena, Trifosa, la madre de Rufo y Julia. Estas son mujeres que trabajaron para el Señor. También tenemos un comentario de Newell. Él dice, el ministerio en el espíritu de una mujer es de todo diferente de que ella tome autoridad o infrinja el orden de la asamblea de Dios. Es así como no se distinguen, pero la labor que ellas realizaban era extremadamente importante. Otro comentario que nosotros aquí tenemos es de Spurgeon, que dice él, noten su labor para el Señor. Algunas, como Trifena y Trifosa, trabajan en el Señor. Otras, como Pérsida, ha trabajado mucho en el Señor. Así que hay distinciones y grados de honor entre los creyentes. Y estos son graduados según la escala del servicio realizado. Dice aquí más adelante, es un honor trabajar para Cristo y es un honor aún mayor trabajar mucho. Sí, entonces cualquiera al unirse a la iglesia cristiana desea un lugar o posición, honor o respeto, el camino a este trabaja y trabaja mucho. Este es el comentario que realiza Spurgeon
en donde nosotros no deberíamos cansarnos de trabajar, de servir en la congregación, en la iglesia para nuestro Dios. Aquí menciona de los 24 nombres indicados aquí, 13 también aparecen en inscripciones o documentos relacionados con el palacio del emperador en Roma. Sabemos que había cristianos entre los de la casa de César. Y es interesante como también en la carta a los filipenses se menciona lo siguiente. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Aquí entonces podemos ver que Pablo puede estar escribiendo a los siervos que trabajaban para César, que se convirtieron en cristianos. Así es como la palabra de Dios, a través de este siervo, llegaron a muchas personas, a muchos estatus en la sociedad. Pero, ¿qué es lo que sucede más adelante? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Es en relación a este capítulo 16, la conclusión y advertencias. Más adelante, los versículos del 17 al 20 relata lo siguiente: una palabra de advertencia en cuanto a los engañadores y divisores. ¿Qué es lo que dice aquí entonces la palabra de Dios? Veamos. Os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Aquí Pablo no se olvida de advertir realmente de lo que puede producir. Esto tiene en mente a aquellos que dividen al pueblo de Dios, causan divisiones, causan confusión, y a aquellos que engañan al pueblo de Dios, en donde crean tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, no faltaban personas que tergiversaban la bendita palabra de Dios a su conveniencia. Una vez que se hayan notado marcados, se deben evitar. Esto es precisamente lo que nosotros debemos tener extremo cuidado de lo que escuchamos, que nosotros debemos siempre verificar de lo que estamos escuchando esté con relación a lo que está escrito en la palabra de Dios. Esto es esencial para el propósito de Dios en la iglesia. La verdad sin unidad lleva al orgullo. La unidad sin verdad lleva a un alejamiento del verdadero evangelio. Cada uno de estos debe ser evitado. Pero es esto justamente lo que menciona la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar siempre preocupados? En el verdadero evangelio. Con relación a esto también tenemos un comentario de Morris que dice: mas os ruego, hermanos, en relación a esta frase, el tono aquí sugiere lo importante que esto era para Pablo. Bien pudo ser que Pablo tomó la pluma y escribió estas palabras él mismo. Es muy posible también que Pablo haya escrito estas palabras y después le haya devuelto la pluma a Tercio para una postdata. Algo inusual sucedió al final de esta carta también, y este es un entendimiento muy posible de ello, en donde Pablo mencionaba: os ruego, os pido, tengan el cuidado de lo que escuchan y de lo que ponen en práctica. En esto también tenemos un comentario de Newell y dice: a los perros locos se les dispara, a las enfermedades infecciosas se les pone en cuarentena, pero a los maestros malvados, quienes dividirán para su propia destrucción y atraerán a los santos con enseñanzas contrarias a la doctrina de Cristo y sus apóstoles, son tolerados en todas partes. Y esto es lo lamentable, pero esta es la verdad. Dejan allí donde aparentemente están haciendo algo bueno, pero están confundiendo, están dañando toda esa relación de lo que dice la bendita palabra de Dios.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de este día. Bendiciones.